Hola, Dios te bendiga. Hoy queremos compartir una palabra que creo que bendecirá tu vida. Por lo tanto, quiero invitarte a que abras tu Biblia en Gálatas. En el capítulo 3, el versículo 13 en adelante dice: Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque está escrito: maldito todo el que es colgado en un madero, para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham alcanzase a los gentiles, a fin de que por la fe recibiésemos la promesa del Espíritu. Hemos estado hablando de la salvación, de la muerte, de la resurrección de Jesucristo y de qué logró con todo esto. Aquí el apóstol Pablo a los Gálatas nos está diciendo que Jesucristo se hizo maldición por nosotros. Él llevó la maldición en su cuerpo, se hizo maldición. Dice la Biblia que todo el que muere en un madero está maldito, es una maldición. Jesucristo fue acribillado, fue crucificado y llevado a muerte como el peor de los reos, de los presos, del peor de las personas, como que si lo que hubiese hecho hubiese sido lo peor del mundo. Y sabemos que bíblicamente que Jesucristo no cometió ningún pecado, no transgredió la ley. Ahora, pero era necesario que padeciese y que sufriese todo esto para Él en sí llevar todos nuestros pecados en su cuerpo y así librarnos a nosotros de las consecuencias del pecado. Gloria a Dios por esto. Y lo que dice aquí en el verso 14 es: para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham nos alcanzase a nosotros. Es decir, Jesucristo llevó la maldición y a nosotros nos otorgó la bendición, esa bendición de Abraham. Ahora, ¿cuál es esa bendición de Abraham? Bueno, tenemos que ir a Génesis capítulo 12 y vamos a leer desde el verso 1. Dice: pero Jehová había dicho a Abraham: vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Y haré de ti una nación grande y te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren maldeciré. Y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Qué tremendo que Dios bendice a Abraham de esta manera, pero hay algo allí que él dice: tú serás bendición. O sea, serás bendecido, pero tú serás una bendición. Y eso, fíjense, también es para ti, también es para mí. Para nosotros los que hemos creído en Jesucristo, a los que les recibimos como nuestro único y suficiente Salvador. Tenemos la bendición de Dios, pero también declara que nosotros somos la bendición. Lo que quiere decir, y me gusta esto, es que donde tú estés, está la bendición. A donde tú vayas, la bendición está. Y todo lo que no sea bendición cambiará, porque tú eres una bendición. Entonces, Dios quiere que prosperen todas las cosas. El apóstol Juan, en la tercera epístola, tercera de Juan, en el versículo 2, dice: amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud, así como prospera tu alma. Fíjense aquí está el apóstol diciendo que Dios quiere que nosotros prosperemos en nuestro espíritu, en nuestra alma y en nuestro cuerpo. Dios quiere que prosperemos físicamente. Y ahí está primera de Pedro 2:24 que dice: quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuimos nosotros sanados. Dios quiere que nosotros tengamos prosperidad en nuestra salud, que estemos
sanos. Y ustedes saben que para nadie es un secreto que cuando estamos enfermos se nos va mucho dinero en los exámenes, en el médico, en las medicinas. Y Dios quiere mantenerte sano. Dios quiere que tú estés sano, es lo que dice su palabra. Por su herida fuimos nosotros sanados. Fuisteis tiempo pasado, es decir, Él lo pagó en la cruz del Calvario para que en nuestro presente nos mantengamos sanos. Por eso, a esa enfermedad que tengas o tenga tu familia, ora y en el nombre de Jesús, échala fuera. Échala fuera, porque de nosotros es la sanidad. Luego está la prosperidad del alma, y el alma está compuesta por nuestros sentimientos, voluntad e inteligencia. Y la palabra de Dios dice que nuestra mente debe ser renovada por la palabra de Dios, para que en nosotros opere la voluntad de Dios. Fíjense que en Romanos capítulo 12, el versículo 2 dice el apóstol Pablo: no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Vuelvo a repetir, seremos transformados a medida que nuestra mentalidad o nuestro entendimiento sea renovado por la palabra de Dios. Es decir, nosotros tenemos que enfocarnos en estudiar, en escudriñar, en meditar en la palabra de Dios. Es la manera de que nuestros pensamientos sean verdaderamente renovados. Los pensamientos antiguos antes a Cristo eran pensamientos carnales, eran pensamientos de muerte, no eran pensamientos de bien. Y por eso la gente peca, porque los pensamientos es por donde actúa la tentación, y ese pensamiento, si le damos cabida, nos va a llevar al pecado, es lo que dice Santiago. Ahora, fíjense, aquí dice que la voluntad de Dios es buena, es agradable y es perfecta. Entonces tenemos que conocer esa voluntad de Dios, porque nuestra vida tiene que vivir bajo la voluntad de Dios, no la nuestra. Porque si vivimos bajo nuestra voluntad es muy diferente a la de Dios. La de nosotros no necesariamente va a ser buena, no va a ser agradable y mucho menos perfecta. Es decir, que nuestra voluntad nos puede llevar al fracaso, inclusive hasta la muerte espiritual y a la física. Por eso nosotros debemos renovar nuestros pensamientos con la palabra de Dios, porque sabemos que si actuamos bajo la palabra de Dios, todo lo que hagamos va a ser bueno, va a ser agradable y va a ser perfecto, porque lo estamos haciendo bajo la dirección divina de Dios. Josué 1:8 dice: nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. El mismo Dios le está hablando aquí a Josué y le está dando un tips, un principio, un deber en el cual él tiene que enfocarse para que todo lo que haga, fíjense como lo dice, todo lo que hagas va a prosperar y te va a salir bien. Entonces, aquí hay que pensar en cuál es ese principio. El principio está en que no se apartará de tu boca la palabra. Es decir, siempre tienes que hablar con la palabra de Dios. Lo otro es que de día y de noche meditarás en él. Mi pensamiento debe ser constante en lo que conozco, en lo que leo de la palabra de Dios, día y noche. Y lo otro es que yo debo guardar, es decir, yo debo hacer conforme, guardar y hacer conforme a todo lo que en él está escrito. Es la manera de que mi vida realmente prospere, como Dios quiere que prospere. Entonces, la batalla de nuestra mente principalmente son esos pensamientos que
no me van a llevar al bien, yo desecho esos pensamientos, los renuevo por pensamientos nuevos que van a estar basados en la palabra de Dios. Fíjense que ahí les dije qué debo hacer para recibir la bendición. Pero el apóstol Juan, en la primera carta, en el capítulo 1, nos habla muy claramente también de qué debemos hacer. Dice el versículo 6 de primera de Juan, capítulo 1, dice: si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Pero si andamos en luz como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Aquí claramente habla de cómo se hace efectiva la prosperidad de Dios en la vida del hombre. La prosperidad física, la prosperidad material, la del alma, y la prosperidad espiritual. Claramente, porque dice que nosotros primero debemos tener comunión con Dios. Lo segundo es que no podemos andar en tinieblas, porque el que tiene comunión con Dios no anda en tinieblas, no anda en oscuridad, haciendo cosas a escondidas por allí, oculto, que nadie lo vea. No, eso no es de Dios. No, fíjense, practica la verdad, debe practicar la verdad. ¿Y cuál es la verdad? Jesucristo, su palabra, eso es la verdad. Andar en luz como Él está en luz, tener comunión los unos con los otros. Y luego es que dice: y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Que el principio de la prosperidad que Dios quiere para el hombre está en Jesucristo, y luego en la santificación del hombre, en que el hombre se mantenga en ese sacrificio que hizo Jesucristo. Porque cuando nosotros hemos recibido a Jesucristo y pecamos, fíjense, nos vamos a las tinieblas, no practicamos la verdad, nos hacemos mentirosos. Y ahí es donde dice la palabra de Dios: ¿a quién estás engañando? ¿A Dios o a ti mismo? ¿Ven? Entonces, porque al final, siempre por sus frutos los conoceremos. Al final, lo que tú hagas se va a dar a conocer y se sabrá quién eres. Lo que uno tiene que hacer es aceptar ese sacrificio que hizo Jesús en la cruz del Calvario y mantener a Jesús en mi corazón. No hacer nada contrario a Él, porque si yo hago algo contrario a Él, se va a ir. La santidad es indispensable y la palabra de Dios dice: sigamos la paz, pero también la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Nadie verá a Dios si no es santo. Gloria a Dios. Bueno, mi invitación, si no has recibido a Jesús como tu único y suficiente Salvador, hazlo, recíbelo, haciendo esta oración, diciendo: Señor Jesús, te recibo en mi corazón. Hoy te pido perdón por mis pecados. Te pido que inscribas mi nombre en el libro de la vida y que a partir de hoy yo pueda ser un hombre o una mujer o hasta un niño de bendición. En el nombre de Jesús, amén. Si has hecho esta oración, la Biblia dice que has pasado de muerte a vida y que a partir de hoy eres un hijo de Dios. El apóstol Pablo dice en una de sus cartas a Corintios: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y he aquí, todas son hechas nuevas. Gloria a Dios. Eres una nueva persona a partir de hoy y ahora con Jesucristo en tu corazón. Y para ti, hermano, hermana, que ya conoces a Jesucristo, pues te invito: no hagas que el sacrificio de Jesucristo sea pisoteado con tus palabras, con tus pensamientos, con tus actitudes. No invalides la salvación que Dios ha dado por nosotros continuar con nuestra vida pasada. Verdaderamente Dios quiere que seas santo y que te mantengas en santidad hasta que Él venga por nosotros. Por eso también te invito a hacer esta oración: Señor Jesús, ayúdanos
Espíritu Santo, ayúdanos a seguir adelante. Ayúdanos a vencer todo aquello que va contrario a tu palabra. Ayúdanos a vencer las tentaciones. Y que nosotros, Señor, nos comprometamos a llevar cautivo a la obediencia a Cristo todo pensamiento. Que todos mis pensamientos obedezcan a Jesús. En el nombre poderoso de Jesucristo te lo pido. Que des fuerza, Señor, al que ya no tiene, al debilitado. Que levantes al que está caído. Y que verdaderamente nosotros podamos seguir adelante. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios. Así que sigamos adelante, sigamos avanzando, sigamos trabajando, sigamos invirtiendo nuestro tiempo para que Dios nos bendiga cada día. ¿Cómo lo invierto? Teniendo comunión con Él, orando, teniendo conocimiento de lo que Él quiere para mí, leyendo su palabra. Y también teniendo comunión con otros, dándole a los demás de lo que Dios me da. Así que esta es nuestra labor, no dejes de hacerla. Me alegra mucho que usted pueda estar aquí viendo este video. Le bendigo en el nombre de Jesús y nos vemos en la próxima. Dios me le bendiga.